tienes mis ojos, no tienes mi cabello. Nunca serás mi hijo. Sí, así le decía Alain Delon a Ari. Así que eres mi amigo. Solo dormí con tu madre una sola vez. Por eso quizá los abogados de Alain Delon atribuían el parecido a una coincidencia morfológica. Por eso Alain nunca lo reconoció oficialmente como hijo. Pero esa no era la única tragedia en su vida. Su madre, la musa de los Velvet Underground, el ícono de toda una subcultura, nunca pudo envejecer porque se iba prematuramente de este mundo a los 49 años, dejando solo a Ari Aaron Boulonge. Y es que paradójicamente, los restos de Nico descansan en Berlín, en su país natal, pero ella nunca se sintió cómoda definiéndose como alemana. Quizá porque de pequeña vivió el segundo insuceso bélico mundial de cerca. Incluso su padre pereció en él. Siempre sintió un vacío que de hecho ni el pequeño Ari lo pudo llenar. Pero para el mundo entero, su hijo Ari era la copia viva de su padre, o su presunto padre, Alain Delon. Su similitud entre el chico atormentado y los ojos, el cabello y la mirada del célebre actor francés coincidían morfológicamente. Nacido un 11 de agosto de 1962, duraba meses de gira su madre desde que nació y lo dejaba al cuidado de una niñera, después al cuidado de la madre de Alain Delon, doña Edith, que para ese momento regentaba la carnicería de Paul Boulonge, su marido. Sí, ese era su segundo matrimonio. Así que para ese entonces, Alain tenía poco contacto con su madre y lo crió como si fuera un hijo, aunque siempre ocultándolo. Cuentan que una vez Anthony llegó a visitar a su abuela y vio unos juguetes tirados en la sala. Inmediatamente su abuela le dijo que era de un vecinito que venía a jugar a su casa. Siempre lo ocultaron. Nunca le contaron a Anthony que tenía un supuesto hermano. No querían que Alain se enojara. Pero Alain tenía poco contacto con ella. Vivía resentido porque al separarse de su padre nunca tuvo un cariño ni una determinación fraternal hacia él. Vivió siempre Alain Delon con ese vacío en su corazón de no tener a su madre al lado ni a su padre. Por eso ese resentimiento que guardaba, quizá lo sentenció con Ari Boulonge. Así que con un supuesto padre que nunca lo reconocía y una madre que se la pasaba en giras por el mundo entero y una supuesta abuela que lo crió, Ari, confundido a la edad de 8 años, viviendo con una señora a la cual él no sabía que era, si era abuela, madre sustituta de crianza o lo que sea. Total, que a los 8 años, Ari empieza a cuestionarse sobre su vida. Problemático en los colegios católicos, igual a Alain. A los 16 años, Ari decide dejar Francia y volver con su madre. Serían 8 años junto a ella, entre giras, entre conciertos, compartiendo el mito y la leyenda de Nico, y también sus muchos vicios y excesos, hasta que un 18 de julio de 1988, mientras se encontraba Nico de vacaciones en Ibiza junto a Ari, salió a pasear en su bicicleta, se cayó, le dio un infarto y pereció. Otro duro golpe para Ari. Para ese entonces Ari tenía 28 años de edad y desde entonces su vida empezó a dar vueltas y más vueltas. Se entregó completamente a los vicios, quizá tratando de llenar ese vacío de un amor fraternal nunca correspondido.
Aquel rechazo de un supuesto padre lo marcaría para siempre. En 2001 lanzaba su libro L'amour est noble jamais. Así que L'amour noble jamais. Aquel libro en español titulado El amor nunca olvida. Era esa reflexión sobre la vida como hijo no reconocido de dos figuras famosas. Y es que literal, imagínense ustedes a la musa de Andy Warhol, Nico, la dama de la psicodelia, la que más influyó en el rock gótico, y Alain Delon, su supuesto padre, el tipo más atractivo de toda una década en Francia, y el ícono por excelencia de los franceses. Y es que si tú hablas con un francés, él nunca te habla de Marlon Brando ni de Paul Newman, sino te habla de Alain Delon, del criollo, porque ellos siempre tienden a no importar sus ídolos, sino que aman a los propios. Pero quien nunca pudo tener a su propio ídolo, o simplemente un padre como él quería. Toda su vida trató de que lo reconocieran. Quien nunca lo reconoció oficialmente fue Delon. En el 95 aparecía en el documental Nico, ícono. Ari, como naturalmente Alain nunca lo quiso reconocer, optó por demandarlo para así lograr ser reconocido. Pero nunca tuvo éxito. Lo demandó en Francia, pero un año después el tribunal le contestó que Alain Delon residiera en Suiza, fuera de la jurisdicción francesa y sus leyes. Una decepción enorme para él, para Ari, que cada vez recaía más en sus vicios, buscando sentar cabeza con su vida. A finales de la década de los 90, encontró una compañera sentimental, una francesa muy bella llamada Verónica. Juntos tendrían en 1999 al pequeño Charles y un par de años después a Blanca. Sin embargo, los vicios pudieron más con él. En sus últimos años vivía con una pareja esporádica, quien más o menos lo cuidaba. Y digo cuidaba porque sufría de hemiplegia. Estaba paralizado, no podía moverse, sino tirado en una cama todo el día, yaciendo, pensando quizá en ese padre que nunca lo quiso, que nunca lo reconoció. Parecía como si no solamente su padre, sino el mundo entero quisiera olvidarse de él. Quizá por eso, cuando lo encontraron, ya sin existencia, habían pasado varios días desde su último suspiro, y sería una amante esporádica, de esas que convivía de vez en cuando con él, quien lo encontró al abrir la puerta. Así que en silla de ruedas o postrado en una cama, vivió sus últimos días Ari Boulanger, hasta el 20 de mayo del 2023, cuando fue encontrado. Tenía 60 años de edad, pero un peso tan sombrío como un eslabón milenario. Por eso en su memoria, su hija Blanca inició, después de su perecimiento, una demanda buscando la paternidad que nunca logró su padre, Alain Delon. Todavía sigue en los tribunales, y fue noticia solo ahora que Alain ya pereció. No sabemos quién tenga la razón o si el juez admita una prueba de ADN. No sabremos. Lo único real es que Ari era igualitico a su presunto padre, Alain Delon. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.
Krista Paffen, la nacida en Colonia, Alemania, en 1938, es una pieza clave para poder nosotros desentrañar la historia de Ari Boulanger. Era una mujer con una belleza extraña, alta y rubia, y sobre todo ambivalente. Le abrió las puertas a una forma de vida, reconocimiento y sustento económico muy atractivo. Pero por otra parte, escribe la autora de una de sus biografías, pues decía que su físico no era lo importante, sino que tenía cualidades más allá. Su perfume favorito era Chanel número 5 y tuvo una relación cercana con Coco Chanel. Pero lo más importante que tenía Krista era un misticismo en su mirada que la hacían ser única. Su vida amorosa comenzó a temprana edad y con señores mayores. A mediados de la década de los años 50, estuvo saliendo con el viejo Ernest Hemingway, el escritor del Viejo y el Mar. También fue cortejada por Leonard Cohen, el famoso cantante canadiense, y también por Bob Dylan, que incluso le escribió para ella la canción I'll Keep It With Me, algo así como lo guardaré bien. Pero a ninguno de ellos les prestó atención ni les dio cabida. Fue decisivo un viaje que hizo a Roma con amigos, Nico, y que Federico Fellini se encontrara con ella, y sin dudarlo ni un solo segundo le ofreció un papel en la Dolce Vita, el clásico del 62. En aquella película, Nico se interpretó a sí misma cuando condució un auto hacia un castillo aristocrático en las afueras de Roma, en la sexta escena. Y sería precisamente en ese mundo del cine donde conoció a una de las personas más determinantes en su vida, el actor Alain Delon. Se enamoró de él y en 1962 dio a luz a su único hijo, Christian Aaron Boulanger, al que llamabas Ari. Sí, así, Ari. Delon, sin embargo, nunca lo reconoció y siempre negó la paternidad. Estuve solamente una vez con ella, siempre dijo, una solita vez, en intimidad nada más. Sin embargo, Nico era una mujer del mundo y el mundo amaba a Nico, especialmente a su música y al grupo Velvet Underground. Ella no lo quería criar, era un compromiso. Había sido producto quizá de un amor pasajero, no pensando a largo plazo. Por eso lo crió y fue entregado a Edith Boulanger, esa señora que tuvo a su primer hijo, Alain Delon, joven y fruto de un matrimonio fracasado, cuando solamente Alain tenía 4 años. Y tenía el apellido Boulanger porque su segundo marido, sí, el viejo Paul Boulanger, el dueño de la charcutería y carnicería Boulanger, fue quien le dio absolutamente todo a Ari en su infancia. Pero eso sí, siempre oculto de Alain. Y no estaba allí Nico para él, porque simplemente en ese momento se había convertido en la musa de Andy Warhol, quien la conoció en la Dolce Vita. La imagen de la Factory. Sí, la Factory. Ese símbolo creativo del pop art y actriz de películas suyas como Chelsea Girl, un clásico de 1966. Aquella película sería dirigida por el mismísimo Andy. Hoy, esa película es una leyenda que muestra ese Nueva York underground, bajo tierra, de antaño, de la época de los 60, donde se registran 2 historias en un hotel bohemio de Manhattan. Al final de aquella década, terminaría grabando Femme Fatale. Pero al final de esa misma década, empezó con los vicios, sobre todo
cuando empezó a trabajar con Phil Garrel. Llegó a vivir como pareja de Philip Garrel, ese desaliñado y peludo realizador, conocido por sus excesos y vicios. Allí en París vivía con Nico, prácticamente en la miseria en un departamento. Se fue a vivir a Inglaterra, se cambió la melena rubia por una negra. Luego se fue a Ibiza, lugar donde encontró un hogar espiritual y emocional. Allá precisamente se encontró con Ari, quien se fue a vivir con ella. Definitivamente, justo cuando parecían estabilizarse madre e hijo emocionalmente, la tragedia empezó. Un día, mientras manejaba una bicicleta en una isla, la cantante Nico cayó y nunca se levantó. Su hijo Ari la recuerda en su libro. La recuerda como una mujer guapa, guapísima y tranquila. Ahora Ari ya descansa en paz. Quizá esa paz que nunca tuvo y que quizá por esas cosas del destino o paradoja su padre tampoco la alcanzó. Por eso en los últimos días de vida de Alain Delon, que terminaría en el 18 de agosto del 2024, estaba consigo un vigilante ordenado por un juez que no dejaba que absolutamente nadie se le acercara a Delon, bajo la premisa de que era débil mentalmente y que quizá era posible que un acto de sensibilidad podía otorgar más o menos en la herencia a algunos de sus hijos. Por eso los mismos hijos acudieron a un juez y el juez dictaminó que tuviera un vigilante, que lo tuviera alejado absolutamente de todos ellos. ¡Qué ironía! Alejado de sus hijos y pendiente a lo que le dijeran. Aunque en esos últimos días estuvieron rodeados de amor y cariño de parte de ellos hacia él cuando lo visitaban, pero siempre con el guardia pendiente de todos los comentarios que le hacían, para que no lo fueran a convencer quizá a algo que iba en contra de la voluntad de los otros. Así que sin mucha intimidad se la pasó sus últimos días Alain Delon, y Ari perecía prácticamente en el anonimato a los 60 años, sin lograr nunca que fuera reconocido como hijo de Alain Delon. Y esperamos que te haya gustado esta interesante historia, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.